Gloria al Señor, que el Señor le bendiga, amados hermanos, en esta noche y a todos los amigos que nos puedan ver. Hace un buen tiempo que hemos dejado de grabar estos testimonios en vivo, y en esta noche agradecemos a todos por su apoyo y por seguir siempre en sintonía con nosotros. Una vez más, que el Señor le bendiga. Hoy tenemos un invitado especial, nuestra hermana Cecia, está con su papi, algunos hermanos por aquí detrás de cámaras, y tendremos una entrevista de comunicación, de conversaciones, de cómo Dios llegó a su vida. Hermana Cecia, Dios le bendiga. Dios le bendiga, amén, a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios le bendiga mucho. Yo le voy a contar mi testimonio. Nos alegramos de que estés aquí, y esperamos que en esta noche tu testimonio impacte a muchas personas y sea de mucha bendición. Cuéntanos, ¿vienes de un hogar tradicional, de un hogar evangélico, cristiano? Amén. Bueno, mis padres son cristianos, yo vengo de un hogar cristiano, donde mis padres me inculcaron la palabra del Señor, pero yo solo iba a la iglesia por ir, porque todavía no tenía esa experiencia con Dios, todavía no sentía la presencia del Señor, y así iba creciendo mi adolescencia. ¿Tú tienes actualmente cuántos años de edad tienes? Tengo 24 años. 24 años. Desde que tú naciste, ¿tus papás iban a la iglesia? Sí, desde que yo nací, sí. ¿En tu casa tú nunca viste a tu papá tomar, venir de fiestas? No, siempre les he visto ir a la iglesia. ¿Tú nunca escuchaste lisuras o en tu casa reuniones de quinceañeros seculares, inconversos? No, pastor, siempre si había cumpleaños era cristiano, donde ellos siempre alababan a Dios. ¿Tus hermanas o hermanos, no sé cuántos hermanos son ustedes? Somos ahorita 7, una falleció. Eran 8 en total. Sí. ¿De los 8 hermanos todos iban a la iglesia? Bueno, desde pequeños, por el conocimiento que tengo, sí. Pero cuando yo ya empiezo a crecer, ya bueno, veo a mis hermanas que ya no van a la iglesia. Ya ellas van a fiestas o a reuniones. ¿Tú sola ibas a la iglesia o ibas con tus papás, con tus mamás? De niña iba con mi papá, mi mamá. Ya en la adolescencia también iba sola, porque también tenía amigas allá y quería compartir también. Ah, mira, ve. Y cuando tú ibas a la iglesia evangélica, ¿tú tenías experiencias con Dios? Bueno, yo una parte de mí, yo quería sentir algo bonito, querer buscar de Dios, porque vi a mis padres que ellos buscaban. Pero por otro lado, también miraba a mis hermanos, a mis hermanas que ya no iban a la iglesia, y como que eso era algo, por decir, algo confuso, porque quizás más chiquitas la miraba ir a la iglesia y ya ahora ya no era lo mismo, sino que ya iban a otros lugares. Pero a mis padres siempre ahí les decía que iban a la iglesia. Y cuando tú ibas a la iglesia, escuchabas el mensaje, la palabra de Dios. ¿En algún momento tú tuviste una experiencia personal con Dios? Bueno, yo sí, en un momento me quebranté cuando era niña, si recuerdo, cuando estaban ahí en la iglesia y el pastor empezó a hablar, a orar, y yo empecé a llorar. De un momento a otro empecé a llorar, y yo creo que es la presencia del Señor. Pero igual salía, pero igual para mí era porque mis amistades o
en la adolescencia también me jalaban, por decir, a no ir, porque a veces como que no sentía eso de ir, porque en la iglesia también no, los adolescentes andaban normal con sus pantalones, normal podían reunirse, pero no había esa santidad ahí. ¿Tú ibas a una iglesia conservadora o una iglesia liberal? Bueno, al comienzo desde que yo iba chiquita siempre lo veía, bueno, a las siervas con sus faldas, pero después ya algunas paraban con pantalón. También tenía maestras ahí, pero andaban con su pantalón ya. Pero igual nos hablaban, pero ya no era eso de la santidad. ¿Algún pecado que tú hayas visto de repente en tu iglesia? Sabemos que no hay iglesia perfecta, pero a veces hay pecados que trascienden, que nos desaniman, nos dañan nuestro corazón y nos decepcionan del Evangelio. Bueno, mi hermana, que era más mayor, también iba a la iglesia y yo la acompañaba. Y ahí los jóvenes se reunían siempre. Y a veces se agarraban así, no sé si era juego, pero no veía que se agarraban a golpes. O incluso cuando yo también tenía 10 para 11, los jovencitos ahí podían tener sus enamoradas. Y como que eso era normal y las maestras como no decían nada. Y a mí, pues mis papás me enseñaban que no debe verse, yo debo estar, conservarme, ¿no? ¿Tus papás congregaban ahí, en ese lugar donde tú ibas? Sí. Y toda tu niñez la pasaste en la iglesia. Sí. ¿Tu adolescencia? A partir de los 11 para 12, a mi mamá le invitan a otra iglesia. Ya. Le invitan ahí a mi hermana también, donde ellas me llevan ahí, pude conocer. ¿Tus hermanas estaban descarriadas, perdidas estaban? Sí, pero la llegan a invitar y ellas van. Uh-huh. Y como ese hermano era muy así, amable, y llegó... ¿Se puede saber el nombre de ese hermano? El hermano Harold. El hermano Harold. Sí, y el hermano Noé. El hermano Noé, Crispín. No. Noé Flores. Sí. Mira, qué lindo. Llego a ir y veo una diferencia, pues, o sea, los hermanos llegaban, se postraban, y sus vestimentas, su forma de hablar, y como que me impactó, y yo dije, bueno, acá es diferente, no es como la otra iglesia. ¿Tú congregabas en Lambayeque todavía? ¿Ibas a Lambayeque? De visita cuando me invitaban. O sea, cuando empezaron a ir de visita, iban a Lambayeque. También. A Lambayeque. Pero mayormente yo iba al anexo. Al anexo. Sí. Que está aquí en San Martín. Sí. Que había, sí, ¿no? Que había, sí. Ya. Ahora ya hay varios anexos ahí ahora en San Martín, sí. Ya. Tenemos varios anexos. ¿Y a la central en Lambayeque ibas? Sí. Mi hermana, mi mamá me llevaba para allá también. ¿Llegaste a conocer entonces al pastor Carlos Mendoza? Sí, sí lo llego a conocer. ¿Y durante tu niñez o adolescencia tuviste una experiencia, digamos que en la niñez tuviste como un toque de Dios, un momento que Dios te visitó, y en tu adolescencia tú no tenías luchas, porque sabemos que todo adolescente pasa, ¿no? Esos momentos difíciles de la vanidad, que otros tienen enamorada, que otros no, que otros, para todos es normalmente hablar un tema o hablar un lenguaje, y para los creyentes como que es diferente, como que somos un bichito raro en toda esa multitud. En mi adolescencia sí quise experimentar muchas cosas, que tener un enamorado, pero mayormente a mí eran las músicas o ver doramas, esos coreanos, que a veces me quedaba mirando hasta toda la noche, o mirar cosas de terrores, las músicas mundanas. ¿Tú mirabas música coreana en tu casa? Afuera, pero a veces mi hermana se encerraba en el cuarto y yo me entraba ahí y prendía la tele y ahí en escondiditas mirábamos. Mira, ve. Y en tu adolescencia nunca fuiste a una discoteca
No, bueno, una vez como a las 11 de la noche, mi hermana, con ella pues nos fuimos a Tierra Prometida, tenía ya su terreno. Y recuerdo que salimos y quería llevarme, ¿no?, a ese lugar. Y llegamos hasta la puerta, se podría decir, pero no llegué a ingresar. Ujú. No llegué a ingresar y me salí. Llegaste hasta la Hasta la puerta. puerta nomás, porque no me dejaron entrar tampoco, porque yo era menor de edad y ella era así, era mayor. A ella sí podrían, pero a mí no. Entonces yo, ¿Eso fue a los cuántos años de edad? 15 por ahí. 15. Gloria al Señor. Que Dios lo bendiga a todos los hermanos que nos están viendo. Por favor, compartan esta transmisión a nuestro hermano, a nuestra hermana Delcy, a nuestro hermano Jason, a la hermana Mariette, al pastor Gavino, que Dios lo bendiga, al pastor Daniel también, que Dios lo bendiga en esta noche. Estamos en este día, en esta noche, escuchando el testimonio de esta joven que desde muy pequeña, creo yo que sus padres lo dedicaron al Señor, y cómo se fue criando en el temor de Dios, a pesar de que habían sus luchas, tentaciones, pero ibas esquivando, ¿no? Dios te iba dando la victoria. ¿Y en qué momento ya tienes una firme decisión de pues decir, no, quiero buscar de Dios? ¿Te pasó algo antes que tomaras una decisión? ¿En qué momento? ¿O algo pasó en tu familia? Yo siempre iba a la iglesia, sí quería cambiar porque yo decía cómo estoy, de repente si me muero, ¿dónde me voy? Y sí quería cambiar, pero no podía, por sí sola yo no podía cambiar. Y ya pasando el tiempo, bueno, mi hermana también se llega a enfermar y cae mal. Bueno, pero mi corazón ahí no sé, se puso duro porque mis padres recuerdo que decían, Cecia, ora por tu hermana, pero yo no quería, yo decía, no, ella va a estar bien, y no quería hacerlo. Tu hermana, la que era cristiana, Sí, se llegó a enfermar. sí, ¿Tú viste cuando tu hermana se fue al mundo? sí. Y mi hermana como se fue al mundo cuando se reconcilió con el Señor también. O sea, ¿se va al mundo y se enferma, o se va al mundo, se reconcilia y luego se enferma? Mi hermana la operaron de la vesícula, Uh-huh. pero ya va a la iglesia, pero se junta con un esposo que no es cristiano, sino mundano. Uh-huh. Y ya donde ella tiene problemas y se llega a enfermar también. Y donde ella cae mal. Y cuando estaba enferma, ¿se enfermó de muerte, de gravedad o algo? A ella le llegaron a dializar. Pero antes que ella le lleguen a dializar, bueno, Dios empezó a tratar, yo creo que ahí conmigo, porque, bueno, pasaron muchas cosas, pero ahí donde mi hermana cae mal, se la llevan a Lima, porque cometen negligencia acá en Ica, se la llegan a llevar, y yo ya había acabado ahí mi secundaria, donde mi mamá ya terminó y me llevan a Lima. Ahí es donde empezó yo creo el trato del Señor conmigo, porque ella también tenía familias que iban a la iglesia en el movimiento y oraban por mí. Y yo también, donde al ver a mi hermana y a sus hijas que eran pequeñas, y a ver que ella muera, iba a dejar a sus hijas pequeñitas, eso yo tenía en mi corazón de que no pasara, porque sus hijas están pequeñas. Y ahí es donde pienso ir más seguido allá en Lima. Ahí sí, ya más seguido. Empezaste a congregar en Lima, Sí, en el movimiento sí. misionero mundial. ¿En qué iglesia? En Villa María del Triunfo. Gloria a Dios. ¿Y qué tal esos cultos? Ahí tú tomaste tu decisión ahí. Ahí es donde escuchaba testimonios, donde escuchaba prédicas que me impactaban. Bueno, uno de los testimonios que me impactó fue cuando un pastor contó de su hijita que se había electrocutado y había fallecido. Ah, del pastor Uy, mira, acá tengo su nombre en mis labios. Y cuando él predicaba eso, y como que mi corazón se empezó a
a poner bien, a quebrantarme, por decir. Y ya no, mis padres estaban escuchando, fui con mis padres. Y yo, para que no me vean que estaba llorando, siempre me limpiaba, pero ahí yo ya no aguantaba más en ese momento. Decía: Señor, tú puedes hacer ese milagro también con mi hermana, sí, como su hijita del pastor que estaba ya prácticamente muerta, cómo la pusiste resucitar y ver ese milagro. Ahí que todos sus vecinos vieron ese milagro también. Y a mí me impactó mucho. Tú te llegas a acercar a Dios por medio de que escuchas un testimonio como que hay esperanza, sí, para tu hermana, pero hasta ahí no te consideras pecadora tú. Estaba por decir, indecisa. Quería sí, pero como que no sé, algo como que todavía sé si algo así. Pero ya fue pasando, recuerdo, dijeron un ayuno, donde en ese ayuno yo decido. Yo llegué a ir a un ayuno, un matutino, recuerdo, en el 2017, no, 2018. En el 2018, en enero, recuerdo que en un matutino el pastor anunció un Vía María con todos los jóvenes. Y en mi casa, bueno, yo quería ir y le dije a mi hermana también. Nos fuimos al matutino. Y ahí es donde entrego mi vida al Señor. Porque ya no sé, yo ya estaba decidida, ya el Señor ya me había tocado a través también de su palabra, de mensajes que me daban. En un pastor, recuerdo que me regaló como un cuadrito donde había un mensaje claro para mí, que ya no aguanté más. Dije: no, yo tengo que decidirme. ¿Qué decía ese mensaje? De lo que prácticamente de mi vida, por decir, porque cómo estaba yo andando, en decidirme de lo que yo sentía. Pese a que de repente no probaste el mundo, ¿no? Digamos así, a fondo. No, pero yo me sentía en sí pecadora, por decir. Quizás no había probado otras cosas, pero en mentir, en ver cosas, a veces mentía a mis padres también. ¿Había odio en tu corazón, resentimiento? ¿O de repente, como miras a tu hermana enferma, había un interrogante en tu corazón? Cuando era más niña, sí, el enemigo trató de poner ese odio en mi corazón, ya que yo sentía que había preferencias. Aunque yo era la última de todas, pero no sé, el enemigo quiso que yo tenga eso en mi corazón, y por eso a veces no quería obedecer a mis padres, a mi mamá, a mi papá. A veces quería decir, ya no querer estar en la casa, no porque quizás ellos vayan a la iglesia, sino porque yo no me sentía bien, porque vi esos cambios de mis padres que van a la iglesia y mis hermanas que no iban, y eso me chocaba a mí. Una confusión, por decir. Como que a ellas no les exigía, ¿no? Y a ti sí te exigía. Sí. Y por eso te sentías que como que había preferencia. Sí, como ella era la más pequeña, siempre me llevaban, y ellas eran más grandes y no le decían nada. Y entonces como que ahí yo no estaba de acuerdo. Te entregas a Cristo. Te haces doctrina, ¿no? Pasas doctrina. ¿Qué tiempo estuviste en doctrina? Un año. ¿Un año? Sí. Bueno, no me inscribí al toque en la doctrina. Ya cuando me convertí en enero, ya en abril, mayo, por ahí recién me apunta a la doctrina. Uh-huh. Y yo donde paso hasta el siguiente año. En el mismo abril me bautizo. Gloria al Señor. Amados hermanos, compartan por favor la transmisión. Yo sé que es tarde, estuvimos ensayando en el templo, pero compartan, de tiempo estamos volviendo a transmitir. Yo sé que esto va a ser de mucha bendición y edificación para sus vidas. Cuando pasas doctrina, ¿qué experiencia tienes con Dios? En sí tuve muchas experiencias, porque iba a los retiros también de jóvenes, de adolescentes.
donde uno de esos retiros el Señor me da la experiencia y me llena de su Espíritu Santo. Fue algo bonito porque yo lo anhelaba en sí. En ese momento cuando vino el pastor Ulises Heredia y fue un retiro que duró como hasta las 2 de la mañana, algo así, donde el Señor primero me tocó. Donde el Señor me tocó y yo quería más de Él. ¿Tú tenías 17, 18 años? Ya ahí tenía 18 años. 18 años y quería más del Señor. Pero quizás el enemigo también no te va a dejar ahí, pero yo batallaba mucho porque también estaba estudiando. Empecé a estudiar también una carrera y ahí hubo muchas burlas hacia mí. ¿Por tu atavío? ¿Por Sí, tu forma de por vestir? mi forma de vestir, me miraban raro, pero a mí no me importaba. Aunque el enemigo siempre me metía dardos, pero no le hacía caso. Y donde yo siempre iba a la iglesia después de mis estudios, iba a la iglesia y me postraba. Decía que el Señor me ayudara porque... ¿Qué te decían? Ay, mira esa monjita, o mírala, o no se quería juntar conmigo, si no me dejaban de lado. Al comienzo ¿No era sociable o es porque tú te alejabas de ellos o ellos te discriminaban? Me discriminaban primero, pero ya como fue pasando, yo normal les hablaba y ya ahí donde ya como que cambiaron su forma de ser así conmigo. Ya no me discriminaban, sino era normal. Pero al comienzo sí era... Tenían un concepto de repente diferente, como la rara, por decir así. Pero te fueron tratando y... Sí. ¿Te ganaste algún compañero, alguna compañera? Cuando recuerdo el pastor Carlos fue una confraternidad, ahí yo invité a mis compañeros, donde pude traer a 3 de mis compañeras, donde fueron a la iglesia. Y ahí sí tuve una experiencia, me contó con el Señor, pero después ya no iba a estudiar, ya se alejó un poco en los estudios. De repente digo por sus problemas en sus hogares que tenía. Pero ahí siempre hablándole a mis compañeras. ¿Ya nunca llegaste a conversar con ella? O sea, ya no la veías en el estudio, en tu centro de educación, ya no la mirabas a ella. Él iba, pero ya no era, o sea, iba y desaparecía, a veces venía, así ya no era. ¿Te haces miembro de la iglesia? Te bautizas en agua. ¿Recuerdas quién te bautizó? El pastor Paul. El pastor Paul Guerrero. Yo llegué a conocerte a ti y a tu hermana y yo no me recordaba hasta que llegué a Calure. De repente en la central, en Sencico, yo les miraba así, pero no tenía tanta... Bueno, yo sí me recuerdo de usted, pastor. En una campaña, yo tenía como 13 años, ahí es donde lo veo a usted. Y yo lo puedo conocer. Amén. Yo sí me recuerdo cuando el hermano Ángel Oré me invitó allá por cerca del Hospital del Socorro Los Patos. Y yo recuerdo que a ti y a tu hermana dije, les llevo, le dije. Sí. ¿No? Y de ahí es la única vez que yo me recuerdo de ustedes. Y en el templo siempre no éramos, hola hermana, Dios le bendiga, pero no teníamos una amistad. Y como es Dios que ha pasado el tiempo y ahora soy tu pastor. Te haces miembro, estás sirviendo a Dios. ¿Qué pasó? Bueno, llega la pandemia. 2019-2020 llega la pandemia. Ahí ya no íbamos a la iglesia, ya estábamos en la casa, pero mis padres siempre estaban haciendo culto de hogar. Incluso un pastor también venía a mi casa a hacer los cultos. Ya quizás ya no me empecé a descuidar, por decir, en la oración, ya no oraba mucho. ¿En tu casa alguien se enfermó en la pandemia? ¿De gravedad? Bueno, mi hermano Abel. Abel ya no estaba mal enfermo.
Cuando fallece mi hermana, creo que le chocó porque desde ahí cayó mal. Pero nadie se enfermó de gravedad en tu casa, que se fue a internarse al hospital, en la pandemia del COVID me refiero. Del COVID no. Y en ese tiempo en la pandemia, llegó un tiempo que todavía no teníamos cultos en online, ¿no? No había, No estaba, había estaba todavía, como, sí. ¿no? Después ya porque nos agarró sorpresa y No, no tomaba parte ahí porque no tenía un celular, por decir, donde me comunicara con los jóvenes o para que me alentaran. Ya donde voy donde mi hermano, ahí recién pude entrar a una computadora y poder hablar con ellos. Ahí es donde le escribo a la hermana y es donde me animan nuevamente, porque yo me sentía triste porque yo no tenía comunicación con nadie, como medio año. mira, sí. Y ya ahí es donde nuevamente me empiezan a involucrar. Y ya a fines, creo que 2020, nuevamente se empiezan a abrir las puertas de los templos que puedan ir, pero con su mascarilla, con su protector, todo. Y es donde empiezo a venir acá nuevamente, pero cuando estoy empezando ya a venir seguido, mi mamá se va a otro lugar con mi hermano, por la salud de mi hermano, que no estaba bien. Se lo llevan allá por Yauca, más arriba. Es donde me lleva también a mí, y ya me alejo también de ir a la iglesia. Y ahí es donde ya no asistía a la iglesia, sino estaba allá también mis familiares no hacían culto, ya estaban así nomás. Solo podría decir que mi mamá oraba nada más, pero nada más, y ya donde yo no me siento, o sea, quería estar acá en Ica. Yo quería estar acá, no quería ir para allá porque me iba a alejar de mis amistades, de asistir en la iglesia. Y por una parte yo no sentí ir, yo en sí no sentí ir, pero fui. Y fui porque tenía que ayudar a mamá, a estar ahí con mi hermano, con mis sobrinas también que fueron allá. Y ahí pues es donde yo también empiezo a bajar espiritualmente. Ya no era igual, sino que mi búsqueda hacia Dios ya había bajado, por lo que quizás no iba a la iglesia o no sé, pero yo no me sentía igual. Ahí es donde igual vengo a Ica otra vez, pero los hermanos nuevamente me quieren involucrar, pero yo decía, pero no estoy tan bien, ¿cómo voy a nuevamente estar allí al frente o participar? Y pasa una semana más y mi mamá nuevamente se vuelve a ir para Yauca, nuevamente nos vamos para allá. Y ya yo como que ya como en vez de buscar o querer nuevamente anhelar la presencia de Dios, sino ya no, como que ya bajé en eso, y más bien al ver a mi hermano así o a mi mamá, que ya estábamos allá y allá también nadie se iba, ya poco a poco me fui descuidando. Ya Cuando tú dices descuidarte de Dios, yo lo entiendo claro, pero hay mucha gente que te está escuchando. ¿Y qué se siente estar descuidado de Dios? Bueno, descuidado es, no te sientes bien con Dios, sino que tú sabes que lo que tú estás pasando, lo que tú sientes, ya no es lo mismo por Dios, sino que ya bajas espiritualmente en la oración. Quizás tú también estés haciendo otras cosas o pensando otras cosas, ya alejarme poco a poco, por decir, de
del Señor haciendo otras cosas, como mirar cosas también, o quizás hasta mentiras, o ya quizás el enemigo también ponerte otras cosas en tu mente, como ya, bueno, en mi caso, como... Cuando tú dices estoy en descuido, en tu corazón, eh, podías conversar con Dios, podías hablar con Dios. No, tenía, por decir, como una vergüenza, porque yo digo, si el Señor yo le prometí algo y ahora que estoy así, que ya no lo busco, ¿cómo me voy a acercar a Él? ¿De qué forma le puedo decir a pedir algo si yo no estoy bien? Pero muy al fondo de mi corazón todavía había como que sí se puede, que sí puedes, pero por otro lado como era una lucha en sí. Pero ya como que hice más caso a la otra cosa porque ya no quería así nomás ir a la iglesia, porque ya empezaron a venir otras cosas a mi mente, entrar a mi corazón. También por ahí se me presentó algo y donde yo fallo al Señor. Cuando tú dices fallo al Señor, conoces a alguien, Sí. a una persona. Sí, pastor. Yo sé que esto es doloroso, no se lo deseamos a nadie, pero el tema es hoy día, ¿no? La gracia de Dios. Cuando tú conoces a esa persona llegas a fallarle a Dios. Sí. Y una vez que le fallas a Dios, ¿cómo te sientes? Me sentía la peor persona, no quería ni siquiera, era una vergüenza acercarme al Señor porque yo al fallarle al Señor me entraron un montón de ideas a mi cabeza, de mira lo que prometiste y ahora mira, le fallaste. Y empezó a venir como que ya, mejor ya vete al mundo, ya le fallaste, ya ándate al mundo o haz esto lo que tú no pudiste hacer. Y empezaron así a venir dardos a mi cabeza. Pero todavía yo persistí en algo, como que no, pero si lo hago eso. Pero aún seguía eso retundando en mi cabeza, diciéndome cosas. Y hasta que un momento decía, no puedo más, ¿qué hago? Me quería en sí morir porque tenía mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Tu familia, tu padre, tus hermanos, ¿cómo lo tomaron? Fue una decepción grande para ellos, porque yo siendo su última hija, para ellos le dolieron mucho. Y a veces quizás pienso que por mi causa pasan muchas cosas. Y ahí solo le digo hasta en mi momento de que mis hermanos me empiezan a hablar fuerte, yo no aguantaba más y quería morir. No sé, yo buscaba una manera de querer quitarme la vida o llamaba, quiero morir, me decía, ya no quiero vivir. ¿En algún momento tú intentaste, no sé, cogiste algo, quisiste tomar algo, llegaste hasta un punto o solo lo llegaste a pensar? Lo pensé y en un momento solo llegué a agarrar un cuchillo, recuerdo que en mi casa no estaban porque salieron y yo me quedé como yo por vergüenza no salir por el estado que yo tenía. Quería
por decir, tirar el cuchillo por mi barriga, por decir, ¿no? Querías eliminarte. Sí. Pero no podía hacer. Quería hacerlo, pero no podía. Entonces, como no podía, yo solo decía, quiero morir, quiero acabar con esto, quiero acabar con la vergüenza. Así decía, porque muchos me conocen, que iba a la iglesia, que yo estaba siéndole fiel, y ahora que haya fallado, ya muchos se decepcionarían, ya no, quizás algunos no creerían en Dios. Eso vino a mi mente, y por eso quería eliminarme, para ya acabar y para que ya no, más adelante, ya no sigan con esto, sino que ahí quede todo. ¿Podías conversar con Dios? No, solo en mente estaba en acabar con mi vida, en hacer otras cosas, pero no podía. No, para mí era una vergüenza acercarme al Señor también, porque ¿qué le iba a pedir? Decía, ¿qué te voy a pedir si te he fallado? Si te prometí cosas y no le he cumplido, y ahora acercarme a ti, y así de fácil decía no. Y yo a veces solo me ponía a llorar y nada más, y quería acabar con mi vida nada más. Y también escuchaba, mis hermanos en sí me animaban, pero yo, a pesar de quizás en ese momento, cuando se llegaban a enterar, me dijeron muchas cosas, pero luego ellos me empezaron a alentar, me empezaron a decir, Cecia, tú puedes, o Ida, tú no eres la única. Incluso un pastor también vino a hablar conmigo, y yo, quizás a mis padres no le decían, ¿no? de querer no tener a mi hijito, pero yo en sí decía, mejor, para acabar, mejor que se muera, decía. Y ya no, y ya pues normal pasar yo, y ya que él no existiera. Pero aunque no le hacía notar a ellos, pero yo sí por dentro yo quería hacerlo. Y mis hermanos ahí siempre hablándome, mi mamá, mi papá. Pero llegó un momento también que van así hermanas y empiezan a orar, y yo no quería estar ahí, yo me quería salir. Yo no me sentía tranquila. Dije, me quiero ir de acá, no quiero estar acá. ¿Por qué voy a estar acá orando si yo no voy a sentir nada? ¿Qué voy a estar haciendo acá? Entonces me quería salir. Entonces me dicen, no sé, no te vayas. Me dicen, quédate acá. Ya vamos a cantar, vamos a orar. Me empezaron ahí a cantar y me quedé porque mi mamá me dijo. Está bien, dije, me voy a quedar porque yo me quería ir de ahí. ¿Te sentías lejos de Dios? Sí. Muy lejos. Y llego ahí, entonces empieza ahí la hermana a orar, a predicar, y dijo, pasen adelante todos los que quieren que oren. Y yo no quise pasar, yo estaba en parada y como al costado de mi mamá. Entonces la hermana empieza a orar, y después empezó a hablar en lenguas, a reprender el espíritu de muerte. Empieza a reprender, y yo dije, ¿por qué reprende? ¿Acaso yo que me voy a morir ahorita? Empecé así en mi mente, a como que, que a mí no, de repente a mí no me está diciendo, le está diciendo a la otra que también había pasado. Y entonces sí empezó, entonces me agarró, me tocó la cabeza a mí. Y empezó a hablar, y solo empecé a llorar. Y decía, no soy digna, yo no soy. Ahí en mi corazón todavía había eso, de que no podía nuevamente acercarme a Dios por lo que yo le había hecho al Señor, de fallarle. Esos meses que había pasado, ¿no llegaste a pedirle perdón a Dios? ¿Nunca tuviste la valentía de arrodillarte y decir, Señor, perdóname? ¿O sí lo habías hecho ya? Durante no lo había hecho, porque no me sentía digna en sí.
pedirle al Señor que me perdone. Quizás decía, no voy a, ya no, quizás no esté así nomás y no vaya al mundo, pero hay un montón de ataques me venía a la mente. Pero cuando la hermana llega a orar por mí, donde ella reprende y habla, que le cuenta a mi mamá, no me lo dice a mí, y donde mi mamá me lo dice, que en sí el espíritu de muerte me estaba rondando. Y entonces, porque yo en sí lo llamaba para morir, porque yo no quería vivir con esa vergüenza, yo decía así. Y por eso donde mi mamá me dijo, no hija, empieza, yo te amo, perdóname, si quizás en un momento te he lastimado también. Y entonces yo la abrazo a mi mamá y le digo, sí mamá, tú también perdóname, y le digo. Y donde ya ahí como que... ¿En qué momento le pediste perdón a tus papás? Bueno, ¿De corazón? ¿En qué momento que le sentiste que le fallé y tengo que acercarme a hablar con ellos? Cuando usted fue, recuerdo con la sierva Leonor, fueron a mi casa y yo pensé, dije, qué vergüenza, el pastor me va a ver, dije, con la sierva, y yo trataba de esconder mi barriga. Dije, ay no, qué vergüenza, que ha venido el pastor. Decía, no, ¿cómo estoy? El pastor también me conoce, él sabía que yo iba a la iglesia, y ahora que me ve así, no, me sentía avergonzada, no quería ni siquiera acercarme, pero la esposa, la sierva Leonor, se acerca, hija, vamos, queremos hablar contigo. Y dije, ay bueno, estaba así indecisa, y llego a la casa y les encuentro a usted, a la sierva, donde ustedes hablan conmigo, y yo ahí le pido perdón ahí a mis padres. Hacemos recuerdo que usted oró por mí, porque en sí para mí no era fácil, porque tenía mucha vergüenza estar así en mi estado. Y es donde usted llama a mis papás, y ahí es donde yo puedo pedir perdón a Dios, a que diga a mis padres, porque no le había pedido perdón hasta ese momento, donde yo les pido perdón a ellos por lo que fallé a ellos también, porque ellos estaban ahí y como padres también se sintieron decepcionados de mí. Sí, debe ser. No he pasado por esa experiencia. Conozco a muchos jóvenes, muchos adolescentes que me los he ganado para Cristo, y muchos permanecen fiel, pero muchos se han apartado, y a mí me ha dolido como pastor. Pero también tengo una hija y tengo 2 hijos, y no estoy libre de nada. No sé lo que pueda pasar mañana, pero debe ser un dolor muy grande para un padre. ¿En qué momento decides llegar a la iglesia, volver a los brazos de Dios? Ese año fue en el 2021 donde ustedes llegan a ir a mi casa y me animan porque ya estaban acá en Pueblo Joven. Y venía, cuando mi barriga estaba más chica, venía más seguido, pero cuando fue creciendo como que me daba vergüenza todavía. Y así Roma no venía por lo que tenía así de vergüenza, o a veces ustedes también mandaban carrito para recogerme, y a veces venía así, y todavía ahí como que sobre todo la vergüenza, porque en sí es, sí Señor, aquí estoy nuevamente, pero ayúdame, porque no me es fácil, porque haberte fallado y ahora estar así en este estado y nuevamente ir a tu casa, quizás para muchos soy piedra de tropiezo. Y así iba a la iglesia, y en mi casa también mi mamá hablándome, mi papá siempre, que debo de esforzarme porque yo no soy la primera ni la última, siempre me hablaban así. Entonces yo vengo acá a la iglesia, ya después doy a luz. Pero yo me recuerdo de algo, que cuando tú llegas a la iglesia, en un culto Dios te tocó. Sí. El Espíritu Santo volvió a tocarte. Sí, recuerdo en ese momento cuando usted dice el llamado,
me pasen adelante y yo estaba con mi hijito chiquito. No, ¿estabas con barriga? ¿O estabas con tu hijito? Con mi hijito chiquito, ¿no? Sí. Yo estaba chiquito y donde usted dice pase adelante y yo estaba con mi hijo, entonces dije no voy a pasar así. A donde su esposa se me acerca, me dijo pasa, dame tu hijito. Y entonces yo le doy a la sierva y paso adelante. Y pasé adelante, dije Señor, no soy digna de estar aquí, pero aquí estoy. No merezco nada, pero aquí está mi vida nuevamente. Si puedo serte útil en algo nuevamente o puedo hacer algo en mi vida, aquí estoy, le dije, le pedí perdón de todo corazón. Le dije Señor, perdóname por todo lo que he hecho, por lo desobediente que he sido contigo, por no obedecerte a ti, por incluso a mis padres también, que me hablaban y no les hacía caso. Y le pedí perdón al Señor, es donde yo siento un fuego que me quema y le digo, y ahí es donde yo empiezo a clamarle al Señor. Empiezo a alabarle también porque Él es grande, porque en su misericordia Él también me hizo sentir en ese momento su presencia, donde yo me lleno nuevamente del Señor y ahí sentí su perdón también de Dios. ¿Sentiste que como que se rompieron las sí, cadenas? Como que ya me sentí libre de lo que estaba toda tensionada, lo que venía a mi cabeza, pensamientos o muchas cosas, como que en ese momento, ¡pum!, ya, como que Cecia, todavía yo tengo algo contigo, esfuérzate, ¿no? Y como que yo me sentí, sí, todavía puedo ser útil. Y así donde en ese momento le doy gracias a Dios por su misericordia que tiene hacia mí, por perdonarme. A veces como pastores llegamos a diferentes iglesias que nos llevan y a veces pensamos que no pasa nada. Cada pastor que llega a una iglesia, unos llegan para restaurar, para evangelizar, y pareciera que no se avanzara, pero sí se hace mucho. ¿Verdad que ser pastor es una gran bendición? Desde ahí tu vida nuevamente retomaste al Señor, cambió. Sí, desde ahí ya no tenía la manera de pensar como primero, sino que ya de que puedo seguir todavía adelante sirviendo a Dios, y ya los pensamientos que me venían así yo ya podía desecharlos, aunque también ahí venían cosas, pero yo trataba de no tomar importancia, sino decir Señor, ayúdame. Señor, esto me está pasando, por favor, ten misericordia. Tú sabes cómo estoy en este momento, tú sabes lo que siento, tú sabes lo que hay dentro de mí y ayúdame en todo, porque quizás no sea fácil, porque siempre el qué dirán sobre todo eso me... ¿Pero cómo estás ahora? Bueno, ahorita estoy, gracias a Dios, bien. El Señor tiene un amor tan grande que es un amor incomparable, porque a pesar de tantas cosas, el Señor ahí en su infinita misericordia me ha llenado con su presencia, me ha fortalecido, quizás aún en pensamientos que yo era muy débil, que siempre me ponía derrotada por decir, o me sentía baja o mal, pero ahorita como que el Señor me ha fortalecido más. Yo ya no, quizás vienen esos pensamientos, pero yo ya no les hago caso, sino, sí, Señor, gracias, le digo, gracias por todo. Y a veces digo, me lo merezco, Señor, me merezco quizás críticas o algo. Yo digo, Señor, me lo merezco, y seguir para adelante nada más mirándote a ti, porque si quizás miro para acá o miro defectos de otros, quizás pueda estar pecando en algo, y no, mejor
mirarte a ti y seguir para adelante. Aunque nadie es perfecto, aunque no soy perfecta yo, pero digo, Señor, ayúdame a agradarte a ti. ¿Qué le dirías a alguien que de repente nunca, alguien que nos está mirando, que nunca pisó mundo, que se crió en una iglesia, pero que está dando pasos las cuales no deberían dar esos pasos? ¿Qué le dirías antes que todavía no tome decisiones fatales en su vida? Bueno, les diría que busquen de Dios, porque el enemigo entra bien suavecito, aunque tú no te das cuenta, pero él solo ha venido, como dice su palabra, a matar, a robar y a destruir. Que se esfuerce, quizás en el trabajo de repente o en los estudios se descuidan, ¿no? Y ya no quizás vienen a la iglesia así nomás, o están pensando en otras cosas. Le diría que no hagan eso, sino que busquen de Dios, porque después ya no se sabe lo que le va a pasar, o quizás si pase sería algo muy triste que no va a poder, quizás, porque conozco también que han retrocedido y que ya no pueden venir al Señor, como que ya se han dado al abandono y que no quieren buscar de Él. Pero yo le digo quizás a las personas que están así en doble pensamiento, que se esfuercen en buscar de Dios, porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de ellos, y que busquen nada más al Señor, que Él tiene grandes cosas para cada uno de ellos. Qué lindo. Bueno, para terminar, creo que Dios siempre pone personas, a pesar que de repente le hemos fallado a Dios, Dios siempre pone personas en el camino. Sí. Dios los envía, ¿no? Hombres de Dios, mujeres de Dios, Dios envía siempre a sus hijos, ¿no? Para acercarnos, para reconciliarnos. En este caso, mi persona, mi familia, mi esposa, hemos sido los instrumentos. Y han pasado tanto, ¿no? Rápido pasan los años. Sí. Ha pasado tu disciplina. Dios te ha levantado también, te ha restaurado nuevamente para servir a Dios y buscar a Dios. Gloria al Señor. Esto ha sido el testimonio de nuestra hermana Cecia. Que Dios los bendiga mucho a los hermanos, a nuestros amigos, grandemente. Yo soy el pastor Miguel Mejía. Algunas palabritas, hermana. Ahí está la cámara aquí. El micrófono, acérquete. Amén. Que Dios me lo bendiga también a cada uno que nos ha visto a través de las redes sociales. Que Dios le bendiga mucho. Le deseo que se esfuercen, que busquen de Dios, porque para Él no hay nada imposible, que Él puede hacer grandes cosas en cada uno de ustedes, y que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Que el Señor le bendiga. Dios mediante, otro lunes estaremos nuevamente por aquí haciendo la transmisión. Dios le bendiga mucho. Que le bendiga.